Muy buenos días. En este martes vamos a reflexionar del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3 y 5 al 16. Era el día de la fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que se llama en hebreo Betsaida, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió: el que me ha curado me ha dicho: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde Jesús la encuentra en el templo y le dice: mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Nuevamente vemos acá la irritación de los legalistas versus el que actúa de acuerdo al Espíritu. Si realmente tú quieres trabajar por el Señor y ser un hijo de Dios, necesariamente vas a tener que estar en contra de muchas de las leyes que hay hoy en la iglesia y que lo único que hacen es limitar nuestra acción y limitar nuestra relación con las personas y con el clero. Con esta cosa de todas las acusaciones que hay contra la iglesia, de abusos y todo, muchos obispos, temerosos de más acusaciones, le han dicho a los presbíteros, por ejemplo, que no se acerquen a la gente, que saluden solo con la mano, que no se permitan gestos de amistad o de confianza, porque tienen miedo de ser acusados, porque es cierto, hay mucha gente que aprovechándose de eso inventa calumnias y acusa falsamente a algún sacerdote, que en el fondo lo que les interesa es sacar plata de la iglesia sin tener en cuenta el daño que le hacen a esa persona, levantándole una calumnia de ese calibre. Por eso es que nosotros, como cristianos, no tenemos que tener miedo, porque si realmente estamos sirviendo al Señor conforme a la voluntad de Dios, es inevitable que tengamos enemigos y que tengamos persecución y que nos sucedan cosas desconcertantes, aparentemente absurdas. Pero eso es porque el demonio, si estás trabajando tú para la obra del Señor según la voluntad de Dios, te va a atacar. Es necesario que lo haga, porque también tú tienes que probar tu fe y tu anhelo de servir al Señor pese a las persecuciones, a las contradicciones, a los sufrimientos que el hacer la voluntad de Dios te traiga. Tenemos que mirar a Jesucristo. Jesucristo, a medida que fue avanzando, se fue dando cuenta cuál era la voluntad del Padre. Yo te aseguro que cuando ya en Getsemaní no le cupo la menor duda de lo que le tocaba, ese sudor de sangre fue por la extrema tensión y angustia que vivió, pero supo vencerse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios pese a todo. Ya había tenido persecuciones, ya había tenido contradicciones, ya había tenido acusaciones injustas. La peor fue cuando lo acusaron y lo condenaron a muerte. Y fueron los suyos los que lo condenaron a muerte. Pero él, estando en la cruz, en vez de decir a estos desgraciados que se pudran, dijo: Padre mío, perdónalos, no saben lo que hacen. Hoy estamos en manos de muchos que están en esa actitud, y nosotros, en vez de criticarlos, nuestros presidentes, nuestros políticos, nuestros mismos jerarcas de la iglesia, en vez de criticarlos, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque en definitiva, la iglesia de Jesucristo no está en un templo. La iglesia de Jesucristo está en aquellos que se dejan llevar por la voluntad de Dios y hacen cada uno en lo que le toca la voluntad de su Padre. Ahí
es donde está el Señor. Podrán quemarnos las iglesias, rompernos las imágenes, nos dará mucha pena, pero la iglesia, mientras haya un ser humano que aún crea en Jesucristo, ahí está la iglesia santa de Dios en plenitud. Por eso nosotros tenemos que luchar por formar parte de esa iglesia, que es la que en la tribulación, en la persecución, en el caos, se mantendrá como un faro, siendo luz para los hombres que anden angustiados buscando la verdad y la vida. El que tenga oídos para oír, que oiga.